Hola, somos Snam Argentina Perú, líder en capacitaciones electrónicas automotrices. Damas y caballeros, muy buenas tardes con todos. Queridos exalumnos, alumnos presentes aquí, que se dieron cita a esta novena conferencia de la Expo Mecánica que se lleva a cabo de año en año. En esta oportunidad vamos a llevar a cabo lo que es el sistema Common Rail de inyección. Vamos a empezar de menos a más, como siempre acostumbramos, o mejor dicho, de acuerdo a nuestra metodología. Bien, vamos a empezar con esta camioneta Hilux 1KD, pues tenemos lo que es el Amarok, tenemos lo que es el 1GD, con inyectores IART, etc. Si no da el tiempo, perfecto, si no ya será mañana. Pero vamos a iniciar con este sistema del Common Rail de inyección 1KD. En primer lugar, estamos observando aquí la imagen. Básicamente tenemos que conocer nosotros en cuanto a su estructura y su sistema. Antes de iniciar las clases, señores participantes, siempre hay que habituarnos a diagnosticar un vehículo de acuerdo a su estructura. ¿Por qué su estructura? Porque nosotros tenemos que tener como técnicos ya aproximadamente su estructura, diferenciándose entre los vehículos. ¿Me hago entender? ¿Por qué estructura? Porque si yo tengo una camioneta Hilux aquí adelante y tengo un Amarok, pues el Amarok lleva una bomba en el tanque de combustible. El Amarok, pero el 1KD y el 1GD no lo lleva la bomba de combustible. Bien, entonces, en cuanto a su sistema de inyección, también cambia. Cambia la pinera de la computadora. Bien, tiene el módulo EDU, el 1GD, el EDU está dentro de la computadora. Tenemos el módulo del turbo, así sucesivamente. Entonces, vamos a iniciar con esta conferencia, algo básico, ¿bien? Y vamos a avanzar. Lo tenemos algo lindo para que se lleven algunas informaciones a partir de ahora que iniciamos, que será hasta el día domingo. ¿Por qué digo estructura? Estructura porque a su momento dije, no lleva bomba de combustible, pero sí tiene un filtro y tiene una bomba de transferencia que está incorporado al lado de la válvula SCB. Entonces, succiona el combustible para que entregue la presión alta hacia la riel. Listo. Pero acá hay
hay un detalle muy importante. Muchos tenemos la duda a veces, bien, no me arranca el vehículo. Perfecto, no puede arrancar por muchas causas. Pero si empezamos nosotros a diagnosticar desde punto cero, digamos en este caso, pues seguramente vamos a triunfar en el diagnóstico. Si tenemos la suciedad aquí, dentro del filtro, el filtro obstruido, o la cañería se golpea con una piedra y se trabó el fluido del combustible, bien, o la bomba precisamente no anda, o la bomba de transferencia está gastada, entonces tenemos que instalar un manómetro para medir la presión de la bomba. ¿Por qué el manómetro? Estamos observando nosotros aquí en el trayecto desde que viene del tanque, vamos a instalar un manómetro de presión de combustible. ¿Bien? Perdón, manómetro de presión de combustible, no, un manómetro de vacío. Porque vamos a inspeccionar si efectivamente tenemos una buena succión de la bomba de transferencia para su diagnóstico. Sí, perfecto. Tengo la presión, buena presión de baja, ahora voy a probar la presión de alta, lo que es con el escáner. Y la presión de alta en el 1KD, pues mínimo tiene que ser 330 bares, como máximo 300 bares como mínimo, como máximo 330 bares, para que pueda operar al 100% lo que es la presión del combustible. Ahora, si nosotros tenemos fallas, que se presentan fallas características en cuanto a sus sensores, etcétera, porque si este sensor no opera, pues automáticamente también el turbo va a dejar de operar, si el sensor de flujo de aire. Para eso tenemos que efectuar su diagnosis del sensor de flujo de aire. Y el sensor de flujo de aire vamos a efectuar su diagnosis de acuerdo al pinado. Si nosotros estamos ya familiarizados con este sistema, pues este cable blanco, este cable negro seguramente va a ser el positivo. Bien. Y el segundo cable, el EBG, el tercer cable, BG o la VG, y el tercero, el THA, el cuarto THA y el quinto E2. ¿Qué significa esto? Para interpretarlo, nosotros tenemos que interpretar de esta forma, esquemáticamente. Esquemáticamente estamos observando nosotros, a su momento le dije, sí, el EBG nos tiene que medir 2.3 voltios, ¿ok? El THA, el E2, etcétera, al circuito a masa, y así sucesivamente, esquemáticamente vamos a observar nosotros en este modelo del flujo del aire. Pues mediante el escáner vamos a tener la cantidad de aire de admisión, dice aquí, 16.5 gramos por segundo, el flujo del aire. Perfecto, hasta ahí. Entonces, con eso estoy observando de que el flujo del aire está en su aproximación, pero agarra el multitester, voy a medir seguramente. Con el multitester tengo la alimentación, a su momento es 14.50 voltios, el siguiente tengo la masa, E2G, es la masa para el sensor de flujo de aire. La señal del flujo de aire, 2.30 voltios, en marcha mínima, y tengo la alimentación, lo que es alimentación negativa, 14 voltios, atención de la batería, de acuerdo a la batería, y así sucesivamente. Vamos a inspeccionar la señal mediante el osciloscopio, el voltaje negativo, el voltaje positivo y también el consumo de amperaje del inyector. Bien, caballeros. Tenemos inyección piloto 1, piloto 2 e inyección principal. No debe tener
la misma cantidad de PWM de señal, los 3 inyecciones. Debe ser diverso. Bien, entonces ya tenemos una falla en esta prueba de inyectores. Sí, es muy hermoso de dar clases, digamos, lo que es de Common Rail, etcétera. Obviamente, pero estamos en una conferencia y le voy a dar los tips principales. ¿Le parece? Bien, los tips principales para que así tengamos algún conocimiento, porque en realidad lo felicito a cada uno de ustedes por su preocupación en capacitarse, porque el sacrificio, que estén sentados ustedes 1 hora aquí sucesivamente, seguramente va a ser fructífero en el futuro, porque algo se lleva uno, es lo cierto. Bien, entonces, señores, aquí tenemos nosotros la bomba de transferencia. Sí, perfecto. El SCB, válvula de control de succión, nos encontramos aquí, juega un papel muy importante. Muy importante, ¿para qué? Para que permita pasar el combustible desde la bomba de transferencia de baja hacia la alta del pistón. Entonces, la bomba de alta va a impulsar el combustible dependiendo el estado de la electroválvula. Dependiendo del estado. Si por A o B la electroválvula por A o B básicamente se encuentra con suciedad, entonces automáticamente vamos a tener una presión baja. Y al tener la presión baja, pues vamos a tener dificultad en el arranque, o no arranca definitivamente. Entonces, si no arranca definitivamente, tenemos que observar con el escáner, doy arranque, me tiene que sobrepasar los 250, 300 bares para que arranque el motor. Seguramente, si por A o B succionó suciedad aquí en la parte interna, vamos a tener problemas en el arranque simultáneo del motor. Y es muy importante, o de caso contrario, vamos a medir la presión, lo que es de la bomba. La presión de la bomba. Bien, y acá tenemos en esta imagen su sensor de presión de la bomba. El sensor de presión de la bomba, para que esté en buen estado, tenemos de 1 a 1.1 voltio, para que el motor esté en ralentí y esté en óptimas condiciones. ¿Lo van entendiendo, señores? ¿Alguna pregunta? A ver. Bien. Aquí tenemos, señores, escuchen esto, tenemos aquí el turbo. Bien, el turbo. Turbo de geometría variable. Bien, de este modelo. El turbo de geometría variable está compuesto por un motor de corriente continua, su conector y su sensor de posición del motor. Este sensor de posición del motor va a monitorear el ángulo de rotación del motor. Y el ángulo de rotación al motor lo va a manejar el módulo del sensor, el módulo del turbo, mediante su sensor de posición. Su sensor de posición. ¿Cómo así? Sensor de posición del motor del turbo. Sí, perfecto. Ok. Nosotros como técnicos ya tenemos que interpretar las siglas. Las siglas se interpreta E2S sería, ¿alguien me dice? ¿Alguien me dice? Negativo. Basta que veamos nosotros en un esquema E2, etcétera, X de letras o siglas, es negativo. Negativo. BTA2 será la señal 2. B, la VCS, ¿qué significa? 5 voltios. ¿Ve? BNC, tenemos aquí también 5 voltios. Tenemos 2 5 voltios, 2 masas, porque acá tenemos 2 masas, también la masa BNE, masa, y tenemos 2 señales. Señal 1 y la señal 2. ¿Para qué? Para que el módulo, mediante la función de la unidad de control, le va a enviar tensión al motor para que el motor opere en horario y antihorario. En horario y antihorario. Bien. ¿Y cuáles son sus fallas características de este sensor? De este turbo, básicamente. Su primera falla característica de este turbo es cuando este elemento se traba. ¿Se traba por qué? Por impureza, por suciedad, etc. Sí, puede estar perfectamente bien el motor, pero está trabada y no lo permite.
A no permitirlo, automáticamente le manda una señal errónea, pues nos lanza el código de avería. ¿Por qué? Porque está trabado el eje. Bien, por las impurezas, la suciedad, etc. Bien, pero este sensor monitorea, reitero, su posición del motor. Perfecto. Si se trabó o se quemó o no hay giro, automáticamente le informa al módulo para que nos indique el código presión del turbo. Bien, pero la presión del turbo puede estar asociado por varios factores. El sensor de presión del turbo puede estar afectado por los dispositivos que están asociados para que trabaje el turbo. ¿Qué elemento está asociado? ¿Qué elemento? El módulo EDU del inyector, sensor de posición del cigüeñal, sensor de presión del turbo, sensor de temperatura atmosférico, sensor de temperatura de agua, eco del motor y sensor de la presión atmosférica. ¿Alguien tuvo alguna mala experiencia con el sensor de presión atmosférica? ¿Alguien? Mira, en todo el transcurso del tiempo que voy dictando seminarios, cursos, lo que venga, tengo muchos alumnos y me tocó también a mí, en muchos casos, cuando la presión atmosférica se queda congelado en la computadora. ¿Bien? La presión atmosférica, por algo acá nos indica, este fabricante nos indica que el sensor de presión atmosférica está dentro de la computadora. Entonces, ese sensor, para que nosotros reconozcamos, es este elemento. ¿Ve? El sensor de presión del turbo. Si este sensor se encarga de monitorear el peso del aire, del oxígeno, digamos en este caso. Si el sensor está dañado o se quedó congelado la comunicación entre el micro y el sensor, pues no hay cambio. Y el cambio se tiene que efectuar de acuerdo que la camioneta, el camión o automóvil también, que lo posee, tiene que variar su valor en kilopascales o pulgadas de mercurio. ¿Me entienden? En nuestro territorio aquí, costa, debería estar entre 98 y 100 kilopascales. ¿Y qué pasaría si con los kilopascales que tiene aquí se quedó congelado? Llegamos a Huancayo, esa camioneta para que pase Tiquio va a tener que pujar y llegó con las gotas a Huancayo. ¿Me entienden? No por avería de la computadora, etcétera, sino se quedó tildado, congelado la comunicación entre el sensor con esto. ¿Y cómo lo solucionamos? En un 95%, no todos, porque tengo un alumno que en Cerro de Pasco no pudo solucionarlo. ¿Ve? ¿Cómo lo solucionamos? Como no tiene llave inteligente estos coches, con transponder, entonces desmontamos la batería, los dos bornes, hacemos un clic, un corte los dos, lo conectamos, abrimos contacto y listo. ¿Qué hicimos en ese momento? Hemos descargado la corriente que está cargada en estos condensadores, en la etapa de fuente de alimentación. ¿Bien? Al descargar la etapa de la fuente de alimentación, automáticamente se va a autorresetear la computadora. ¿Y es así? Bien. Bien, caballeros, ¿alguien tuvo esa experiencia? Nadie. Yo tuve experiencia, uno en Chiclayo, uno en Cajamarca, otro en Argentina, así sucesivamente. Tuve experiencias, me tocó a mí. En la actualidad tengo un auto, nuestro instituto, tenemos un auto Yaris, por falla del software, cada cierto tiempo se queda en 80 kilopascales, cuando debería ser 100. Cuando debería ser 100. Que el día domingo lo voy a transmitir esas fallas características en gasolina. ¿Qué pasa si por A o B se inmovilizó esta camioneta? Accidentalmente. O quiero reemplazar una computadora. ¿Me entienden? Quiero reemplazar una computadora. Para reemplazar una computadora en este coche, gracias digo a Toyota, que nos simplificó los tiempos, lo simplificó un poco, dolor de cabeza, digamos en este caso, solamente conectamos
4 sabemos que es masa, ¿no es así? Masa es protocolar. 5 es también masa protocolar, pero en algunos va conectado desde la unidad de control. Entonces quiere decir, hacemos un conexionado del 4 a 13, ¿para qué? Para que se hermane automáticamente. Pero dejamos conectado ¿cuánto tiempo? ¿Alguien? Sí, es muy conocido. ¿Alguien? ¿Cuánto? 40 minutos. El manual dice 35. Pero por experiencia pongamos 40 minutos, un cable puente en contacto abierto, pero eso sí, al conectar la computadora no hay que darle al arranque. ¿Me gusta entender? Si es usada. Si le da usted arranque, pues los archivos del inmovilizador lo va a corromper al archivo de la computadora y va a ser un problema. Lo conectamos, lo conectamos, ponemos un cable puente 4 de 13, el contacto abierto 40 minutos y listo, y chao, se acabó. Sacamos el cable, cerramos contacto, sacamos el cable y lo ponemos en marcha. ¿De acuerdo, caballeros? Es muy conocido hoy en día, ya no es novedoso, ya no tiene mucha novedad. Bien, eso significa de que el módulo del inmovilizador está incorporado en la parte interna, que también podemos armar el inmovilizador con ese cable puente. Debajo de la parabrisa está ubicado el módulo del inmovilizador. Así. Entonces, caballeros, aquí tenemos el sensor de cigüeñal y el sensor de posición del árbol de levas. El sensor de posición de cigüeñal, su resistencia nos está midiendo 2.200 ohmios o 2.2 kiloohmios. ¿Me van a entender? Y este sensor nos está midiendo ¿cuánto? 1.2 kiloohmios. Bien, pero para ver si efectivamente está operando, le ponemos un osciloscopio y vamos a ver su correlación, si efectivamente está operando. Donde lo pares, el punto tiene que estar, la correlación, y el punto tiene que estar exactamente en el diente faltante. ¿Dónde lo pares? ¿Dónde lo pares? Esa es la forma de observar la correlación. Ignición piloto, 1, 2 y principal. ¿Ok? Bien, entonces, hasta aquí estamos llegando con este Toyota 1KD que no tiene muchas novedades hoy en día. ¿Bien? Hoy en día. Bien, vamos al Volkswagen Amarok. A Volkswagen Amarok. Funcionamiento, diagnóstico y falla característica de Volkswagen Amarok. ¿No? El Amarok se caracteriza mediante el turbo que ingresó a nuestro país, muchos con biturbo y pocos con un turbo. Bien, entonces quiere decir que este dispositivo está conformado con elementos electrónicos de mayor sofisticación comparando con el 1KD, etcétera. Todos estos sistemas electrónicos que estamos observando, pues tiene que operar mediante la comunicación de la red, principalmente. ¿Para qué? Para que opere estos sistemas. Si la red deja de operar, pues va a dejar de operar uno de los sistemas. ¿Y cómo opera la red de estos sistemas? A ver, alguien. Por acá veo unos cuantos exalumnos y quisiera que me lo digan. A ver, básicamente, ¿cómo se llaman los módulos que controla a la red principalmente? Principalmente se llama el módulo Gateway. El módulo Gateway. Este es el módulo vital, el J533, para que opere la red de comunicación. Para interpretarlo, ¿no? Porque la red de comunicación ya tampoco no es novedoso hoy en día. ¿Me entender? Pero sí tenemos que interpretarlo de acuerdo a los protocolos de comunicación. Estamos observando que aquí tenemos muchos protocolos de comunicación. Tenemos buscan de tracción, buscan de confort, buscan sensor, buscan link, cable del bus de datos CAN, cable del bus de datos link, cable K, etc. Tenemos varios protocolos
de comunicación. ¿Quién lo maneja? Lo maneja el módulo Gateway. El módulo Gateway es una interfase de comunicación. ¿Me entender? Entonces, para que opere perfectamente bien esta camioneta en forma general, pues tiene que estar en buen estado este módulo J533, que están conjuntamente vinculados o integrados mediante el J519, que es el módulo de a bordo. El módulo de a bordo. La estructura de este modelo. Aquí tenemos la señal, la estructura que estamos observando, que tenemos un actuador de mariposa de regulación del turbo y la unión del turbo, que se une el turbo de presión, de alta presión y de baja presión, que estamos observando, que se unen los dos turbos en uno solo para que opere este modelo. Pero para que opere este modelo, bien, monitorea este dispositivo, el sensor de presión del turbo. El sensor de presión del turbo cumple una función importantísima para que opere el sensor de presión del turbo. ¿Qué pasaría si por A o B deja de funcionar este sensor de presión del turbo? Automáticamente la computadora lo aplica en función de emergencia, esa camioneta no correrá más de 90 kilómetros por hora adelante. Ilimitado, lo limita. ¿Por qué? En la computadora ingresa en el modo de protección. En el modo de protección. Ok. Y aquí observamos, sí, ahí estamos observando 1.09 voltios, su valor de este sensor de presión del turbo. Obviamente, tenemos que nosotros efectuar su diagnóstico de acuerdo también a su estructura, reitero, de los componentes. Aquí estamos observando toda la estructura de este dispositivo, o de este elemento, digamos así. Bien. Por principio, tenemos la bomba de baja presión o la prebomba, bien, que está incorporada en el tanque. ¿Cuántos bares tiene que poseer esta bomba sola? Acá hay un error que a veces muchos cometemos, discúlpame que le diga. ¿Sabe cuánto vale la bomba la bomba Bosch? Sí, vale 400 soles. ¿Un alternativo cuánto vale? Sí, vale, ¿cuánto? 150, ponerle alternativo. Pero discúlpame que le diga, no va a operar bien. Va a arrancar el coche, pero no va a operar bien. Entonces, es muy importante operar con las bombas originales. Entonces, tenemos la bomba que nos permite la presión que llegue hasta este lugar, pues no tiene que operar con 4 bares de presión. Con 4 bares de presión. Y tiene un sensor de temperatura y combustible en el trayecto. Perfecto. La bomba nos tiene que disparar la presión hacia la riel, mínimo 280 bares de presión. 280 bares de presión para que opere. ¿Y qué pasaría si tenemos una presión baja? Pues vamos a tener dificultad en el arranque. Y si tenemos la presión alta, ¿qué dificultad nos presenta? Póngase que máximo resiste aquí 330 bares. Yo tengo 400 bares en el escáner. ¿Qué falla me presenta? Vamos. Al arrancar va a cascabelear o va a detonar el motor. Bien, entonces es muy importante tener en cuenta o descubrir la falla según su estructura. Según su estructura. Entonces, quiere decir de que nosotros tenemos que estar a la vanguardia con este dispositivo. Tiene su falla característica de esta camioneta. No todas, pero sí, en algunos se presenta la falla por esta válvula. Bien, la válvula de control de retorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque ingresa en el modo de desconfiguración. Se desconfigura y automáticamente pues lo va a limitar.
lo va a limitar el régimen del motor. ¿Y cómo lo solucionamos? Haciendo el ajuste de datos mediante el escáner o el aprendizaje. ¿Bien? O el aprendizaje. Ahora, si nosotros vemos aquí, estamos observando aquí, sí, también, de acuerdo a su imagen, inyección piloto 1, 2 y 3. Tenemos mucho más. Bien, la etapa de inyección y sujeción, bien, porque esta es la etapa de tracción y la inyección de sujeción. En la etapa de sujeción vamos a tener mayor pulso en la inyección principal que en la inyección piloto 1, 2 y 3. Será de menos a más. ¿Ven? Entonces, automáticamente, mediante el osciloscopio vamos a interpretar también si efectivamente tengo pulsas buenas, una buena presión, si tengo buena señal de los inyectores, se me está emitiendo bien el consumo del amperaje, la tensión negativa, tensión positiva, etc. ¿Ven? Entonces, mediante estos dispositivos, nosotros vamos a interpretar estos elementos. Bien, señores, cuando nosotros estamos viendo aquí, y por A o B, si nos inmovilizó este vehículo, ¿cómo lo salvamos? A ver. Accidentalmente se inmovilizó, pero la llave está ahí. Se inmovilizó. La llave comenzó a parpadear. ¿No? Arranco, parpadea, arranco, parpadea. No me arranca. Está inmovilizado. ¿Cómo soluciono? A ver, ¿alguien? Bien, grande. Gracias. Un aplauso para un ex alumno, señores. Por favor, se los pido. Bien, pase usted a recoger su libro, mi querido alumno. Bien, gracias. Simplemente 35 minutos, contacto abierto y soluciona el problema. Muchos a veces no arranca, se nos complicó la vida. ¿Me entienden? Se nos complicó la vida, ok. No, si estamos preparados, discúlpame que le diga, señores, si estamos preparados, no nos complicamos. Pero si no estamos preparados, olvídate que vamos a tener problemones y siempre lo digo, hasta vamos a soñar con las fallas. Y más de uno soñó aquí con las fallas. Y no va a decir que no, parece que no. ¿No? Es cierto. ¿Bien? A veces nuestra compañera, nuestra esposa, nuestra novia dice, este algo raro, algo tiene, que no me quiere hablar, no me da cariño, etcétera. Pero no saben que ese esposo llegó a su casa con una falla complicada. ¿Pasó o no pasó? Es así. ¿Me entienden? En nuestro rubro es así. ¿Ve? Porque si vas a decir, ¿sabe qué? Me parece que anda mal esa camioneta del sensor cigüeñal, pero no sé si será sensor cigüeñal, será árbol de leva, su baja presión de combustible. La esposa no te lo va a entender, ¿ve? Es lo cierto. Es así, señores. Entonces, quien está preparado, no va a tener ningún problema. Siempre digo, que está preparado, va a diagnosticar su coche sin ningún problema y siempre lo digo con guante blanco. ¿Me entienden? Me siento, comienzo a diagnosticar mediante mi escáner, mi osciloscopio, multitester, listo. Y solamente hoy en día, en la mayoría de los casos, el escáner, bien, ya está muy avanzado, que abarca, digamos, a todos los softwares, incluyendo lo que es la red de comunicación, y no tenemos problema para diagnosticar. Sino que tenemos que estar preparados para interpretar los parámetros de los escáneres para solucionar nuestras fallas. ¿Es así? Así, caballeros. Entonces, ¿por qué ponemos esta imagen? Porque dentro de este dispositivo se encuentra la memoria EEPROM para poder, o digamos, interpretar su estructura del inmovilizador. ¿Bien? Entonces, si nosotros estamos viendo aquí a esta camioneta Amarok, a esta camioneta, estamos viendo aquí al sensor de flujo de aire, ¿no?
El sensor de flujo de aire del Amarok es digital, no es analógico, comparando con el 1KD, que es analógico. El 1GD es digital. Entonces, tenemos el de Volkswagen Amarok. Sí, en este modelo vamos a nosotros observarlo. Tenemos 5 cables. Bien, y vamos a observarlo, que tenemos la señal del flujo del aire en 2465 milivoltios. Sí, efectivamente, perfecto. Pero el tema es de que si es digital, este voltaje ¿va a variar? No varía. O sea que en voltaje lo voy a tomar como referencia, pero no para solucionar mi falla. ¿Ven? Básicamente, si no tengo osciloscopio, pues seguramente voy a probar en el rango de frecuencia, hertz, y en el rango de duty. Voy a comprobarlo. Si no, tengo osciloscopio. Si tengo osciloscopio, pues voy a interpretar en ondas cuadradas y listo. No hay otra. No hay otra, señores. Son las fallas características del flujo del aire. Aquí estamos haciendo como una marcha un poquito más elevada, ¿no? Si por A o B el sensor de flujo y aire deja de operar, automáticamente también el turbo deja de operar. Y vamos a tener mezcla rica o el feedback de la inyección ya va a estar alterado totalmente. Pero por suerte no va a lanzar código de avería si el sensor de flujo de aire se dañó, etc. Entonces tenemos aquí la alimentación 14 voltios, tenemos la señal, ahí tenemos hertz. Si no tenemos osciloscopio, pues vamos a medir en marcha mínima su valor o su valor comparativo. De acuerdo a estos modelos es 2439 Hz en ralentí. Bien, entonces así de esa forma vamos a nosotros ubicar las fallas. Acá tenemos a la válvula, estamos viendo aquí a la válvula de control de la bomba de alta, ¿sí? También estamos comprobando en frecuencia 186 Hz. Bien, vamos aquí en cuanto, digamos, a la señal, pues como es digital, pues nos va a indicar PWM, la señal de esta electroválvula. Tenemos aquí al sensor de presión del turbo, al sensor de presión de combustible. ¿Cuánto nos mide? Bien, tenemos aquí la señal 5 voltios, señal y masa. La señal, pues, no sé, será 1.10 voltios, que equivale a 300 bares. Bien, entonces, por ese lado, vamos a interpretar nosotros las fallas características. Ahí tenemos la alimentación de 5 voltios. De 5 voltios, que estamos observando aquí, su alimentación que nos entrega la unidad de control. Ahora, le pregunto a ustedes, señores, ¿qué pasaría si yo no tengo 5 voltios aquí? A ver, ¿qué elemento está fallando dentro de la computadora? Les ayudo así por ese lado. A ver, ¿qué elemento? Regulador de voltaje. ¿Me hago entender? El regulador de voltaje es una pieza fundamental. Si el regulador de voltaje deja de operar, pues muchos sensores van a dejar de operar, porque el regulador de voltaje es el alma, es la mochila de la computadora. El regulador de voltaje es la que recibe. Si hay una sobrecarga, hay una caída de tensión, seguramente un 80% vamos a tener problemas en el regulador de voltaje. Es así, en cualquiera, sea gasolina, diésel, dentro de los circuitos de los sensores. ¿Cómo nosotros vamos a interpretar esta red de comunicación? Reitero, en las próximas fechas de mañana y pasado, vamos a puntualizar lo que es a la red de comunicación CAN. Pero les explico aquí, señores.
su falla característica dentro de los circuitos eléctricos, si por A o B te dejó de andar, ¿qué te dejó de andar? La limpia parabrisas. Perfecto. ¿Qué te dejó de andar más? El cierre centralizado. Bien. El ESP se quedó prendido. Ok. Siempre monitoreemos aquí. Siempre. Si nosotros no monitoreamos al gateway, pues vamos a tener seguramente problemas en cuanto a las fallas. A ver, ¿quién me dice cuánto mide la red línea H en voltaje? 2.5 voltios, ¿no? Entonces, esto quiere decir, escuchen esto, si yo ingreso con el escáner, gracias, si yo ingreso con el escáner, tengo que tener en cuenta que el escáner no se está comunicando directo de aquí hacia los módulos, como en los otros modelos. Tengo que interpretar que el escáner ingresa por el OBD, se comunica con el módulo gateway. ¿Para qué? Para que el gateway decodifique al escáner, al lenguaje, y de esa forma se va a comunicar recién del gateway hacia los módulos que estamos observando. Eso se llama CAN diagnosis. CAN diagnosis. Bien, el CAN diagnosis como la pieza fundamental, si por A o B, si el CAN diagnosis no te funciona, pues olvídate que el escáner va a ingresar hacia los módulos. ¿Lo han entendido? No va a ingresar hacia los módulos, el CAN diagnosis hacia los módulos. Entonces, quiere decir, señores, que nosotros tenemos que diagnosticar los coches de acuerdo a su estructura. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo descifro estos módulos? Muchos dirán, pero ¿cómo sé yo que estos módulos, cómo se llama? Acá tengo J362, J187, yo no sé, ¿no? Pero el fabricante que lo ponemos aquí en nuestro material, sí, te lo simplifica. El tal, el módulo tal. Entonces, lo vamos a simplificar para poder identificar a los módulos. ¿Ven? Para poder identificar los módulos. Entonces, señores, nosotros tenemos que estar a la vanguardia con todos estos dispositivos. Poneme el 1GD, por favor. Bien. ¿Alguna pregunta, caballeros? Mañana estaremos viendo estos dispositivos, las carreras, etcétera, para poder interpretar lo que es en un Toyota Hilux 1GD con inyectores IART. Funciones generales y fallas características del sistema de gasolina. Bien, caballeros. ¿Alguna pregunta? Entonces, significa que nosotros tenemos que estar a la vanguardia, reitero, para poder interpretar las fallas características iniciando de este dispositivo que hemos iniciado, lo que es en el 1KD. Siempre tenemos que nosotros diagnosticar a los coches mediante su esquema hoy en día, que nos facilita enormemente. La era virtual nos ayuda enormemente para poder desarrollarnos en nuestros trabajos cotidianos y no tener ningún problema en estos sistemas. Caballeros, ha sido realmente un placer y un gusto haber compartido los momentos gratos en este recinto y en esta novena jornada que estamos llevando a cabo el primer día de esta conferencia. Se agradece bastante. Gracias, caballeros. Dios les bendiga a todos. Será hasta mañana. Gracias.